presentamos un nuevo estudio bíblico para aprender y crecer espiritualmente. Con un nuevo tema, el nuevo nacimiento o la regeneración. Jesús dijo, quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Presentado por el hermano Emilio José Gutiérrez. Hola a todos, muchas bendiciones aquí nuevamente con ustedes en este estudio bíblico maravilloso del cual vamos a aprender mucho y crecer espiritualmente. Un nuevo tema que es muy interesante conocerlo, lo que significa la regeneración o el nuevo nacimiento. Vamos a comenzar con el texto bíblico de Juan capítulo 3, vamos a leerlo del 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Maravilloso lo que Jesús le está hablando a un hombre que conocía de la ley, pero no conocía lo que significa el nuevo nacimiento o la regeneración. Todo esto tiene que ver con el Espíritu Santo. Así habemos mucho en la cual necesitamos poner un poquito de atención y escuchar lo que dice Dios acerca de este proceso. El nuevo nacimiento viene desde el momento que la persona empieza a creer en el Señor Jesucristo, y ahí se surge una nueva creación dentro de su ser. Por lo tanto, yo quiero que tú estés atento a cada una de las enseñanzas que encierra este estudio. Hay un nuevo nacimiento en Jesucristo mi Salvador, para todo aquel que cree en la palabra de Dios. Ella te da nueva vida si la recibes en tu corazón. Deja que en tu alma fluya el gozo eterno de la salvación. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús dijo a Nicodemo: tú necesitas la salvación. Porque para entrar al cielo debe morir el hombre anterior. Todas las cosas son nuevas en Jesucristo mi Salvador. Cuando el hombre acepta a Jesucristo en su corazón como su Señor y su Salvador, dentro de él empieza a formarse un nuevo ser viviente espiritual. Un nuevo ser que se va desarrollando a medida que va comprendiendo todas las cosas espirituales. Para comprender desde el inicio este desarrollo del hombre, vamos al libro de Génesis capítulo 1 versículo 7, que dice:
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Desde ese momento Dios formó un cuerpo físico. También le dio al hombre un espíritu e inmediatamente se creó dentro de él esa alma, y allí fue llamado al hombre ser viviente. En el siguiente cuadro se muestran las tres partes del ser viviente, cada una con sus funciones. El espíritu encuentra la conciencia, la intuición y la comunión. El alma encuentra la mente, las emociones y la voluntad. Y el cuerpo es la parte física, donde se encuentran los sentidos, como la audición, la visión, olfato, gusto y el tacto. Ahora bien, mis queridos hermanos, en la Biblia nos encontramos con muchos textos donde nos habla acerca del espíritu, también nos habla del alma y asimismo del cuerpo, en la cual conforman al ser viviente. Esto mismo lo encontramos en el mismo Jesús. En Juan capítulo 19, versículo 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En Hechos capítulo 2, versículo 31 dice que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Está hablando que cuando Jesús entregó el espíritu, que dice allí en Efesios capítulo 4, versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo de todo. Nos está especificando que Jesús, cuando murió, fue a lo más profundo de la tierra. Entonces encontramos que si él entregó el espíritu a Dios, que fue lo que llegó a la parte más baja de la tierra, dice claramente en Hechos que fue su alma, y que su cuerpo, también explica que su cuerpo no vio corrupción. Etimológicamente encontramos que alma y espíritu tienen significados diferentes. Alma en el hebreo es nepesh y espíritu ruach, que significa aliento, soplo o espíritu. Entre las iglesias se mencionan dos doctrinas, una llamada dicotomía y la otra llamada tricotomía. Dicotomía, que es la doctrina de que sostiene que el ser humano está compuesto por dos partes esenciales, que es cuerpo y el alma y el espíritu. Quiere decir que el alma y el espíritu vienen siendo lo mismo, que son sinónimos. Eso sostienen aquellos hermanos que tratan acerca de la doctrina de la dicotomía. En la tricotomía es la doctrina en la cual se sostiene que el ser humano está compuesto por tres partes distintas. Por ejemplo, cuerpo, que es la parte física y material; el alma, la parte inmaterial, que comprende la mente, las emociones y la voluntad, ya mencionado todo esto; y espíritu, que es la parte inmaterial, que se considera al componente más profundo del ser humano, capaz de comunicarse con Dios. Entonces tenemos dos direcciones en la cual es bueno mencionarlos. La Biblia nos menciona en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, 23 los tres componentes del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Leamos la palabra de Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En fin, todo esto nos señala de que son diferentes los tres componentes y hacen parte del ser viviente. La esperanza hoy renació en mi ser.
la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer, qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, y Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez, grande es su poder, qué bello es renacer, qué bello es renacer, bello es renacer. Teniendo en cuenta todos estos conceptos ya definidos que son importantes para conocer lo que significa alma, espíritu y cuerpo, veamos entonces qué es lo que significa nacer de nuevo. Desde el principio la muerte vino por Dios, desde el día en el que el hombre se rebeló contra él, desobedeciendo en el huerto del Edén. Por lo tanto, el pecado trajo la muerte espiritual y física para la humanidad. Adán disfrutaba de la comunión con Dios, tenía una relación espiritual maravillosa y fue cortado esa conexión por culpa de él mismo, aún sabiendo que Dios se lo había dicho. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 nos dice que y mandó Jehová a Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Más adelante encontramos que Adán fracasó, le falló a Dios, desobedeció a sus palabras y ahí vino toda esta maldad a la humanidad. Toda la humanidad fue maldecida por causa de la desobediencia de este hombre. Romanos capítulo 5 y versículo 12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Es allí donde el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Fue cortado. La conexión que tenía entre Dios y el hombre fue cortado por causa de ese pecado que cometió Adán. Ahí encontramos una realidad de todo ese mal que entró a la humanidad, que ha hecho daño a todos los hombres desde que un hombre nace desde el vientre de la madre, ya es un hombre pecador que está destituido de la gloria de Dios. Y el hombre así, por falta de conocer lo que dice Dios en su palabra, habla por ignorancia y dice que Dios está con él, que Dios está en su corazón. Y la realidad es otra, Dios no está en el corazón del hombre pecador. Mas si el hombre analiza que mira que por solo una desobediencia que aquel varón llamado Adán desobedeció a Dios, trajo esta trágica situación a toda la humanidad. Ahora contemos los pecados que han cometido cada uno de los hombres que existen en esta humanidad. Si con solo un pecado Dios derramó la ira sobre los hombres, porque está constituido de que la ira de Dios está sobre el hombre pecador. Entonces, cuanto más cada uno, si contamos los pecados, si podemos contarlos, cuánto Dios está enojado con cada uno de nosotros. Pero alguien se puede preguntar, ajá, ¿y ahora cómo hago para yo mantener esa relación que antes tenía Dios con Adán? Si es posible tener esa relación nuevamente con Dios. Ahí es donde se encuentra esa maravillosa personalidad que tiene Dios
acerca de su amor infinito hacia su creación. Dios dejó un plan para salvación, que ese plan de salvación se llama Jesucristo. Mire lo que dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Primera de Pedro capítulo 1, 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Según Pedro, encontramos que la palabra de Dios es la que nos purifica y la palabra de Dios es el mismo Jesús. Ahí está plasmada la palabra de Dios que Jesús nos dejó para que nosotros la escucháramos, la meditáramos y creyéramos en Él. Todo hombre tiene acceso a Él y puede encontrar esa salvación que es para todos. Asimismo dijo el Señor: de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, para que todo aquel que en Él crea sea salvo. ¿En quién hay que creer? En Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sean salvos. ¿Salvos de qué? De la condenación que trajo el pecado, que es la muerte y la muerte eterna. Tal vez el hombre morirá físicamente, pero resucitará, porque con Cristo vienen esas prebendas cuando el hombre empieza a creer. Desde el momento en que el hombre empieza a creer en Jesucristo, viene sobre él la promesa que es el Espíritu Santo y todos los regalos espirituales, como por ejemplo el nuevo nacimiento a su vida. Su espíritu tiene una nueva vida, ya que estaba muerto por causa del pecado, fue separado del alma y el espíritu por medio de la palabra de Dios. El hombre ahora tiene una vida espiritual, una nueva relación con el Señor, que todo lo que él quiera clamarle al Señor, hablar con el Señor, es libre para hacerlo, porque el Señor nos ha dado lugar para que todo hombre que lo invoque, se acerque a Él, pueda recibir, tener el pleno conocimiento de que Dios les está escuchando. Veamos más evidencia de cómo nosotros podemos encontrar ese renacer en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y sigue diciendo: aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Qué significa esto? Que esa regeneración fue dada por Cristo, no porque hayamos sido buenos por lo que hayamos hecho, es decir, ninguna obra que el hombre haga pueda ser merecedor que Dios lo pueda salvar, le pueda salvar su alma. Aquí Dios nos explica que es por gracia, porque así le ha parecido a Él, pero eso nos da lugar de que para recibir esa gracia tenemos que creer en su palabra, creer en su Hijo Jesucristo. Y sigue diciendo: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El versículo 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La regeneración, teológicamente,
en la salvación es la transformación de la condición de muerte espiritual a la vida a través de la misteriosa obra del Espíritu Santo. Mediante 4 imágenes particulares, las Escrituras nos describe la regeneración con los siguientes términos. El nacimiento espiritual. Este término encuentra en varias partes de las Escrituras. Se puede encontrar de esta manera: nacido de nuevo, nacido de lo alto, nacido de Dios. En el acto de la regeneración, el Espíritu Santo ha producido convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y después proporciona seguridad de salvación al creyente. Con respecto a esto, que hemos sido justificados, santificados y seguimos siendo santificados por medio de la palabra de Dios. El término la purificación. Dice el Señor que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de juicio que ha de devorar a los adversarios. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que aún el hombre, conociendo de Dios, escuchado la palabra del Señor y practicado algunas cosas que se dan en la obra de Dios, como por ejemplo ofrendar, diezmar, congregarse e inclusive hasta bautizarse, es posible que ese hombre nunca haya aceptado verdaderamente a Jesucristo en su corazón y que siempre fue alguien escondido allí creyendo de que era salvo y nunca fue salvo, porque no renació, nunca nació de nuevo, no hubo en él una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento que lo llevara a nacer de nuevo. Entonces ese hombre no ha sido regenerado, y el hombre que es regenerado es llevado para vida eterna según la palabra de Dios. Quiere decir que la ira de Dios no le tocará a esa persona que es sellada por el Espíritu Santo. Coloquemos 2 hombres en la iglesia. Uno que verdaderamente nació de nuevo y está siendo santificado por la palabra de Dios. Otro que cree que has nacido de nuevo, pero algo lo ha detenido para que haya recibido esa conversión verdadera en sí mismo, se haya arrepentido delante del Señor. Esa persona que cree que ha nacido de nuevo, que cree que Dios está en él, por el hecho de no estar el Espíritu Santo dentro de él, ese hombre libremente o deliberadamente va a pecar y en algún tiempo se va a apartar de las cosas de Dios. Esos son los hombres que Dios llama apóstatas, que jamás tuvieron un encuentro de verdad dentro de su corazón con el Espíritu Santo, y que sí lo vieron, sí lo vivieron, lo presenciaron, pero jamás el Espíritu Santo estuvo dentro de él. Quiere decir, jamás fue sellado por el sello del Espíritu de Dios. Pongamos como ilustración aquellos 12 apóstoles que todos eran pecadores, no eran perfectos, pero 11 alcanzaron creer en el Señor aún en sus debilidades, pero solo uno nos muestra a Dios por evidencia que jamás creyó en el Señor Jesucristo, porque si hubiera creído en el Señor Jesucristo, el Señor lo hubiera salvado aún de la muerte y no se hubiera perdido esa alma. Dios no viene a condenar, no viene a juzgar, sino viene a salvar, pero aquel que quiere recibir todas esas prebendas que Dios nos coloca en estos momentos. Pero para esto el hombre tiene que arrepentirse, convertirse y nacer en el Espíritu Santo. Analicemos este texto que nos habla Jesús en Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ahora veamos el tercer término, la creación espiritual. Por la regeneración en el sentido de una renovación espiritual, los cristianos tienen una nueva naturaleza, con nuevas capacidades espirituales para responder a los designios y voluntad de Dios. El creyente que ha sido regenerado y renovado goza de una condición superior a la de Adán antes de caer en el pecado y experimentar la maldición de Dios. Adán era inocente, pero el creyente es declarado justo. Ha sido recreado por el Espíritu Santo para la gloria de Dios. Quiere decir que esa nueva creación tiene experiencia de haber sido influenciado en la maldad. En cuanto a Adán, en su inocencia, la primera experiencia que tuvo con el mal lo llevó a ser condenado por causa de esa desobediencia, de ese primer acto delante de Dios. Así nosotros, los hombres, que después de haber participado en las cosas del mal, hemos sido renacidos de nuevo, somos una creación espiritual nueva, por lo tanto tenemos experiencia para poder combatir ese mal que existe sobre la humanidad. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. El versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El cuarto término es la resurrección espiritual. En muchas partes de la Escritura hemos visto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dan vida espiritual a los que estaban muertos en pecados y condenados. Ya hemos visto estos versículos anteriormente, 2 Corintios 3:6, Juan 5:21, Colosenses 2:13. Esto pues retrata la regeneración como una obra trinitaria de la resurrección espiritual. Para los que creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres han participado en esta obra maravillosa que es la regeneración. Y nuestro Señor Jesucristo ha sido esa línea donde nosotros tenemos como ejemplo para seguir. Él murió y resucitó, y de la misma manera nosotros hemos resucitado junto con Él para vida eterna. Quiere decir que ya no vamos a esa condenación en la cual está dada para los injustos, sino que Jesús nos ha hecho justos con su muerte y resurrección. Hasta aquí concluye la segunda parte del estudio de la regeneración o el nuevo nacimiento. Les exhorto, mis queridos hermanos, que sigamos estudiando para crecer más y más en el conocimiento y llevarle a este pueblo una doctrina sana para que nos acerquemos más y más a la plenitud y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Muchas bendiciones para todos y muchas gracias. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: San Juan capítulo 3. Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie podría realizar las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Si Dios no estuviera con él. Y Jesús, respondiendo, le dijo así: te aseguro, el que no nace de nuevo no